Hola, hola compañeros y compañeras, ya estamos aquí nuevamente en lo que viene siendo nuestra materia conceptos jurídicos fundamentales. Vamos con la segunda clase y última clase de lo que viene siendo este cuatrimestre. Pues felizmente hemos terminado. No se les olvide, jóvenes, que entre 8 días tenemos el examen y tenemos también sus exposiciones, como ya lo saben, para toda la escuela, es decir, para la psicología, administración, derecho, etcétera, etcétera. Entonces, al ratito que nos veamos, pues vamos a ver para que definamos cuál va a ser el tema que van a exponer, cómo van a exponer, etcétera, etcétera. Bueno, siendo nuestra última clase, vamos a ver ahora los diferentes tipos de contratos. Ya vuelvo a repetir, usted como administrador va a manejar muchísimos contratos, porque es obvio que las empresas constantemente realizan negocios, transacciones, operaciones mercantiles, etcétera, etcétera. Y a cada operación mercantil o a cada transacción pues hay que hacerle un contrato. Contratos externos, vamos con empresas, con proveedores, con clientes, etcétera, o contratos internos. Desde el contrato laboral, que como su nombre lo dice, es contrato laboral, nada tiene que ver con estos contratos, porque estos son contratos civiles. Contratos que realizan las personas dentro de lo que viene siendo su vida privada, dentro de lo que viene siendo su actividad, en este caso las empresas. Y el contrato laboral pues, es algo que lleva a cabo la empresa como patrón o en su calidad de patrón con lo que vienen siendo sus trabajadores. Pero esos son otros temas que usted seguramente va a ver en lo que viene siendo derecho laboral como parte importante del administrador. Ahorita nos limitamos únicamente a los meros contratos civiles, a los meros contratos entre particulares, con motivo del objeto social, con motivo de las diversas actividades que lleva a cabo una empresa. Ya visualizamos que es un contrato, que es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, cuyo fin estrictamente jurídico es crear y transmitir derechos y obligaciones. Yo cuando firmo un contrato, en ese momento estoy creando derechos y obligaciones que no tenía. Y estoy transmitiendo derechos y obligaciones que tenía y que ahora le doy a otra persona. Te decía el caso de la compra de una casa. Yo antes de comprar la casa no tenía ninguna obligación con esa casa, ningún derecho. No podía meterme a esa casa porque obviamente no era mía. Ni mucho menos, compañeros, yo estaba obligado a pagar el predial y demás servicios. Ahora que la casa ya es mía y que la acabo de adquirir a través de ese contrato y que le he pagado, entonces estoy creando en mi persona o me están transmitiendo a mi persona una serie de derechos y obligaciones que antes no tenía. Ahora ya tengo el derecho de usar, de entrar en ella, hacer lo que yo quiera con ella, pintarla, repararla, cambiarle las puertas, las ventanas, lo que se quiera. Pero ahora tengo también la obligación de que cada año hay que pagar el impuesto predial y demás tipos de servicios que requiere el mantenimiento de esa casa. Como puedes ver, a través del contrato adquirimos derechos y adquirimos siendo obligaciones, o bien transmitimos derechos, transmitimos obligaciones. Del momento en que el vendedor me transmite su propiedad, de ese momento él se desliga ya me está transmitiendo sus derechos, obligaciones para que ahora yo asuma ese papel. También hemos visto, compañeros, que hay varios contratos, los hemos mencionado, algunos quizás no son conocidos, algunos quizás los hemos escuchado, algunos más o menos tenemos la idea como es la compraventa y el arrendamiento, que son los más comunes, los más clásicos, los que más se utilizan en la vida práctica, en la vida diaria. Y que para saber más o menos qué son estos contratos, pues nuestro sentido común, nuestra práctica, nuestra experiencia, los conocimientos nos permiten visualizar a este tipo de contratos. Pero vamos a ver cuáles son los contratos que el Código Civil reglamenta, regula, los más importantes, los fundamentales. Sin olvidar que muchas veces podemos hablar contratos, más bien convenios, que no están tipificados en el Código Civil, pero que para darle solución a ese problema, pues celebramos un convenio para regular, el ejemplo que se daba en clase pasada, para regular el uso de los bienes de uso común dentro de un condominio. El convenio que celebran empleados y trabajadores para normar sus actividades, aunque ahí pues ya vuelvo a lo mismo, hablamos de un contrato colectivo de trabajo, hablamos de un reglamento interior de trabajo. Pero en un momento determinado podemos, ahorita con motivo de lo de la pandemia del COVID, pues establecer una especie de convenio, tal vez no estrictamente civil ni laboral, para más o menos determinar los derechos y obligaciones con motivo de la pandemia. Es decir, hay muchas situaciones donde tenemos que regular, establecer esa relación. Y cuando no está tipificada en la Ley Federal del Trabajo, contrato colectivo de trabajo, contrato individual de trabajo o contrato ley, no está tipificado en el Código Civil como los que vamos a ver ahorita, pues entonces hemos un convenio vinculado para que más o menos podamos darle solución a ese tipo de problemas.
De igual manera, en clase anterior ya visualizamos cómo se clasifican los contratos, que como hemos dicho son el acto jurídico por excelencia. Y es justamente lo que hoy vamos a ver, los diferentes tipos de contratos. Primeramente recordemos que hablamos de los contratos tratativos de dominio, los contratos tratativos de uso, los contratos de garantía y los contratos de servicios. Los contratos tratativos de dominio, espero lo tengas bien visualizado, lo tengas bien mentalizado, son obviamente la compraventa, la donación, la permuta y el mutuo. Que muchas veces por mutuo no conocemos, pero si decimos préstamo, ya entendemos que es un mutuo, es un préstamo, ¿sí? Esos son los tratativos de dominio. Los tratativos de uso son solamente dos, el arrendamiento y el comodato, nada más dos. Los garantía son solamente tres, que son la fianza, la prenda y la hipoteca. Y por último, los de servicios son el de depósito, el de mandato, el de prestación de servicios o el de prestación de servicios profesionales, como los principales. Esto no impide que también tengamos contratos laborales y tengamos contratos mercantiles. Y en clases anteriores hablamos de lo que es el fideicomiso, lo que es la carta, la cuenta corriente y otros tipos de contratos de aspecto meramente mercantil que se manejan también dentro de lo que son las sociedades mercantiles, lo que son las empresas. Pero eso, cuando tengas derecho mercantil, seguramente lo vas a ver y lo vas a complementar con los contratos civiles, los contratos mercantiles y cuando hayas hecho el trabajo, con los contratos laborales o contratos del trabajo. Iniciemos pues. ¿Cuáles son los contratos relativos de dominio? Los contratos relativos de dominio son aquellos donde se transmite la propiedad del bien o objeto. Siendo dueño o propietario, deja de serlo, compañeros. Un contrato relativo de dominio es aquel en donde la persona transmite la propiedad del objeto o del bien, donde él siendo el propietario ahora deja de serlo, porque ahora yo te estoy transmitiendo la casa. Tú me compras la casa, pero yo te estoy transmitiendo la propiedad para que tú puedas disponer de la casa. En consecuencia, yo dejo de ser el dueño de esa casa. Esos son los contratos traslativos de dominio, donde transmitimos la propiedad con motivo de la celebración de este contrato. Donde yo siendo dueño, simplemente dejo de serlo. Porque estoy transmitiendo a mi comprador el objeto, el bien que ahora me adquirió. Estoy vendiendo mi coche y una persona llega y dice, yo te compro tu coche, aquí está el dinero, le doy las llaves, pero al mismo tiempo le doy lo que viene siendo la propiedad del coche. En ese momento le estoy transmitiendo la propiedad para que él, por tanto, disponga ahora como dueño libremente de ese automóvil que alguna vez fue mío, compañeros. En los contratos relativos de dominio, ya los vimos, está la compraventa, está la permuta, está la donación y está el mutuo. Iniciamos con la compraventa. Recordemos que en la compraventa, pues siempre en todo contrato intervienen dos personas. En este caso tenemos al vendedor y al comprador. El contrato de compraventa es el contrato a virtud del cual una persona llamada vendedor transmite la propiedad de un objeto, de un bien, a otra persona llamada comprador, quien por ello se obliga a pagar un precio cierto y en dinero. Es la compraventa. Yo a cambio del bien que te estoy transmitiendo, tú me tienes que pagar un precio, un dinero en efectivo, en moneda nacional. Eso es la compraventa. Muchas veces cuando se habla de la compraventa, a la hora de hacer el pago, puede ser que la persona, en este caso el comprador, me diga que no juntó el dinero. Se permite que en un momento determinado una parte del precio lo pague en dinero y la otra lo pague en especie. Pero la condición, no se te olvide, la condición es que el pago en dinero debe ser de más del 50%. Es decir, estoy bien, acepto que me pagues en especie y me pagues en dinero. Pero siempre y cuando el pago en dinero sea más del 50%, el 60%, el 70%, el 80%, ¿sí? Y el otro 20% o 30% me lo pagues en especie. No sé, con equipos electrodomésticos, con computadoras, con joyas, con algún reloj, etcétera, y con eso compensamos. Pero para que siga siendo compraventa se requiere que la mayor parte del precio sea pagada en dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque si es lo contrario, y a la hora de dar al comprador me sale con su chiste que, oye, fíjate que de los 20,000 pesos, nada más te junté 5,000 por decir algo, ¿no? Pero esos 15,000 pesos te los voy a pagar
Ya sabes que yo vendo artículos, vendo computadoras, laptop, sí, lo que tú quieras. Te puedo dar por el valor de 15,000 pesos un celular, una laptop, una computadora, en fin, aparte de electrodomésticos. Si en un momento determinado el pago en especie es más del 50%, en ese momento ya no es compraventa, ya no es compraventa. Ya desvirtuamos un contrato que originalmente era compraventa y lo convertimos ahora ni más ni menos que en una permuta, porque ya no hablamos de una compra, sino de una permuta. A cambio de tu casa o de tu coche, yo te doy propiedades, yo te doy bienes muebles. Entonces, como puedes ver, ahí estamos desvirtualizando un contrato de compraventa y lo estamos convirtiendo en una permuta. Por eso es importante aclarar que sí podemos aceptar un pago en especie y un pago en dinero, pero siempre y cuando, si es compraventa, el pago en dinero o en efectivo sea más del 50%. Si es al revés, si el pago en dinero en efectivo es menos del 50%, en el momento ya no es compraventa. Ya hablamos más bien de una permuta. Porque realmente lo que tú me estás pagando es una parte en efectivo y más bien me estás pagando un bien con otros bienes, un producto con otro producto. Entonces, abusados en este detalle. Contrato de compraventa es el contrato de virtud del cual una persona llamada vendedor transmite la propiedad de un bien u objeto a otra persona llamada comprador, quien por ello se obliga a pagar un precio cierto y en dinero. De tal manera, y perdón por ser repetitivo, ya sabes, de tanto que se repite, algo se aprende. Siempre y cuando el dinero en efectivo constituya más del 50%. Pues dinero en efectivo con el cual me vas a pagar el objeto que te estoy vendiendo, me lo vas a pagar en especie con más del 50%, estamos dejando de hacer una compraventa para convertirla en una permuta, en un intercambio de una cosa por otra cosa. El otro contrato, compañeros, es la famosa donación. Lo que coloquialmente, lo que de manera común usted llamamos los regalos. Cuando yo recibo un regalo, estoy recibiendo una donación. Cuando usted da un regalo, está haciendo una donación. Pero pues sería muy sofisticado hablar de que te hago presente mi donación. No, pues te hago presente mi regalo. Con mucho gusto te obsequio esto. Es la palabra con que coloquialmente llamamos a la donación, pero técnicamente le llamamos donación. ¿Qué es el contrato de donación? También repetimos, intervienen dos personas, el donante y el donatario. Es el contrato a virtud del cual una persona llamada donante transmite de manera gratuita o a título gratuito, sin costo o cobro o contraprestación alguna, un bien, un objeto a otra persona llamada donatario. Quien por ello usted quiere, redundando, aunque sea un poco pleonasmo, quien por ello no está obligado a dar nada, a pagar nada o a dar alguna otra contraprestación. Simplemente me lo estás donando, me lo estás regalando, me lo estás obsequiando. Y un regalo, una donación, un obsequio son eso, sin costo, sin cargo, sin condición, sin obligación alguna al donatario a quien yo le estoy dando ese regalo, le estoy dando esa donación. Si digo te regalo este reloj, pues simplemente es eso, regalo. De forma gratuita, a título gratuito, sin costo alguno, sin cobro alguno o sin condición alguna, compañeros. En la donación está el donante y el donatario. El donante es el que transmite la plata, el que regala, el que obsequia, el dadivoso, por así llamarle. Y el donatario es el que recibe, el que le están dando ese bien sin costo alguno, sin cobro alguno, sin comisión alguna, simplemente te lo obsequio, te lo regalo, por ser tu cumpleaños, por ser tu aniversario, por tu terminación de estudios, por lo que sea, te lo estoy donando, estoy regalando. La compraventa me dan un bien, pero para que yo tenga ese bien pago un precio cierto en dinero y en efectivo. En la donación me dan un bien, pero a cambio no doy absolutamente nada. Simplemente es un regalo, es una donación, y regalo y donación implican, por tanto, de forma gratuita, sin costo, sin cobro alguno, compañeros. Donante y donatario. Tenemos también lo que es la permuta. La permuta es el contrato a virtud del cual las partes llamadas permutantes, ojo, mucho ojo, aquí no hablamos de permutante y permutario, aquí los dos se llaman permutantes. ¿Por qué?
porque los dos recíprocamente se dan bienes. Te cambio mi casa por tu tráiler, por tu coche, por decir algo. Yo te doy mi casa, tú me das tu coche. En este caso, estamos los dos mutuamente transmitiendo, intercambiando una cosa por otra cosa. Entonces, a eso se llama la permuta. Por eso las partes se llaman permutantes los dos. Aquí no hablamos de permutante y permutario, son los permutantes. El contrato de permuta es un contrato a virtud del cual las partes llamadas permutantes, las dos se llaman permutantes, cambian o intercambian un bien por otro. A cambio del bien que tú me das, yo te doy este otro bien. Originalmente y coloquialmente se le conoce como el famoso trueque. Quienes conocen o quienes se han dedicado a economía, pues sostienen que el comercio tuvo su origen en el trueque. Antes de que apareciera la moneda, como el medio a través del cual se realizaban las operaciones, los hombres primitivos lo que hacían era realizar trueques. Te cambio, no sé, una piel de mamut por granos de alguna planta o por flechas o por algo por el estilo. Entonces, ¿cómo puedes hacer? Eso es la famosa permuta. Muchas veces las personas pues van a hacer negocios donde pues ambas les conviene, tú tienes esto, yo tengo esto, si lo cambiamos, tú me das esto, yo te doy esto. Puede haber alguna diferencia, claro, puede haber alguna diferencia. Puede ser que la casa todavía valga más que el tráiler o los trailers o los coches que yo te di. Pero aquí volvemos a hacer la aclaración. Si la diferencia en dinero que te voy a dar o que me vas a dar con motivo de la permuta no rebasa el 50%, es menos del 50% el dinero, en consecuencia sigue siendo permuta. Pero si al momento de eso el pago que te voy a dar de la permuta en efectivo es más del 50%, realmente lo que estamos haciendo es que esa permuta ya no es permuta, es una compraventa. Porque aunque originalmente quedamos en que te iba a cambiar mi casa por un tráiler, y al hacer el avalúo resulta que el tráiler no tiene el precio que habíamos pactado, no le llega, como decimos coloquialmente, a los talones de la casa que estoy dando. Entonces, pues no hay negocio, pero ya insistiendo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Llévate el tráiler y te doy la diferencia en efectivo, en dinero, ya, y así hacemos la permuta. Reiteramos la regla de oro. En este caso, se necesita que el 50% del producto o del bien que estamos transmitiendo sea en especie, más del 50% sea en especie y más del 50% sea en efectivo. Si más del 50% lo estás dando en especie, con joyas, con aparatos domésticos, con computadoras, con coches, es una permuta. Pero si los bienes en especie que me estás dando solamente abarcan menos del 50% del costo total, realmente ya no es una permuta, es una compraventa. Pues me estás dando en efectivo el 80% y me están dando solamente el 20% en especie. Entonces, como puedes ver, aquí no hablamos de un intercambio de una cosa por otra cosa, de un objeto por otro objeto, de un bien por otro bien. Más bien estamos hablando de la adquisición de un bien en donde yo estoy pagando más del 50% en efectivo y solamente una parte, menos del 50%, la pago en especie. Lo que también hay que tomar en cuenta es que aquí las dos partes, los dos, se llaman permutantes. Aquí no hay permutante ni permutar. Y originalmente este contrato se le conocía como era el famoso trueque. Cuando el hombre aún no inventa la moneda, cuando el hombre aún no crea lo que viene siendo el comercio propiamente dicho. El otro contrato relativo de dominio es el mutuo. Es obvio que nosotros la palabra mutuo pues no la conocemos en este sentido y la palabra préstamo sí la conocemos, estamos abusados. Si algún día a futuro te hicieran un contrato de mutuo, pues no pongas tu cara de Juan, tu cara de qué es eso o con qué se come eso. Ya sabes que el mutuo pues no se recuerda sino más que el famoso préstamo. Coloquialmente, vulgarmente llamamos préstamo, crédito, financiamiento. Pero ya técnicamente, jurídicamente hablando, le llamamos mutuo o le llamamos lo que viene siendo el préstamo. ¿Qué es el mutuo? Aquí sí, es el contrato a virtud del cual una persona llamada mutuante, si no mutante, el mutante es el otro que se transforma, que se convierte en un ser humano, mutuante, agrégale la U, mutuante. Si quitas la U sería mutante, es el mutuante. Contrato a virtud del cual una persona llamada mutuante o acreedor,
o acreedor transmite bienes fungibles a otra persona llamada mutuario o deudor. Así es. Si estamos hablando de lo que es un préstamo, entonces a mí me estás prestando un dinero. Entonces yo soy el acreedor, yo soy el que te presta el dinero y tú ahora te conviertes en el deudor, la persona que recibe el dinero y que estás obligado a devolvérmela. Contrato a virtud del cual una persona llamada mutuante o acreedor transmite bienes fungibles a otra persona llamada mutuario o deudor, quien se obliga a devolverlos en la misma especie, calidad y cantidad, compañeros. ¿Sí? Eso es muy importante. Y vamos a ver qué son los bienes fungibles. Ahorita nada más tómalo así. El préstamo es donde a mí me están dando un crédito, un financiamiento, por decir algo. O me están prestando ciertos bienes para que obviamente yo los aproveche. Pero el mutuo consiste en que yo devuelva esos bienes de la misma especie, calidad y cantidad para que, por tanto, se cumpla el mutuo y el pago de un interés o de una comisión si es que así lo convienen las partes. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Resulta que yo, campesino, necesito tantos kilos o tantas toneladas de maíz o de frijol o de X semilla para poder sembrar. Entonces, es obvio que necesito en especie, necesito que me presten o que me den ese kilo, esa tonelada de maíz, de frijol para yo sembrar. Es obvio que yo ese maíz o frijol lo voy a utilizar, lo voy a sembrar. Pero se supone que con motivo de esa siembra voy a tener una cosecha y por tanto voy a multiplicar esa semilla que a mí me prestaron. Por tanto, voy a devolver esa misma semilla de la misma especie, calidad y cantidad en su momento específico. Eso es. El otro es el dinero. El dinero es un bien fungible, ¿por qué? Yo llego al banco, le dejo al banco o le presto, mejor dicho, a una persona, el banco nos presta, vamos a decir, 20,000 pesos. Me los puede dar en billetes de X cantidad. Cuando yo tenga que devolverlos, pues devuelvo los 20,000 pesos, no necesariamente los mismos billetes que a mí el banco prestó, o sea, imposible. Los 20,000 pesos que me haya prestado, yo los voy a devolver igualitos, ¿no? Pero devuelvo con otros. A lo mejor a mí el banco me dio el préstamo en puros billetes de a 1,000 pesos. Yo le devuelvo al banco sus 10,000 pesos, pero en billetes de a 200. Es más volumen, pero al final los billetes de 200 y los de 1,000 pesos, al final van a contar la misma cantidad que son los 20,000 pesos. Entonces, eso es un contrato de préstamo o de mutuo. Contrato a virtud del cual una persona llamada mutuante o acreedor transmite bienes fungibles a otra persona llamada mutuario o deudor, quien se obliga a devolverlos en la misma especie, calidad y cantidad, compañeros. Tú me prestas para mi siembra tantas toneladas de maíz, tantas toneladas de frijol, tantas toneladas de X producto. Yo me obligo a devolverte otros tantos, la misma especie, calidad y cantidad, no necesariamente los mismos que tú me dices, que yo los voy a utilizar, los voy a ocupar. Y es obvio que esas semillas que tú me diste, pues ahora ya dejaron de ser semillas, ya dieron sus frutos, pero sus frutos son de la misma especie, les voy a dar de la misma especie, de la misma calidad y de la misma cantidad. Eso que tú me acabas de prestar 20,000 pesos, te los voy a devolver. No te los voy a devolver con los mismos billetes, sino con otros de la misma especie, calidad y cantidad. Tú me dices los 20,000 pesos en billetes de a 1,000. Yo te lo voy a devolver en billetes de a 500, en billetes de a 200, en billetes de a 100. Al final, son la misma especie, misma calidad y misma cantidad. Hablamos de bienes fungibles. Ahora, ¿qué entendemos por bienes fungibles para que no nos confundamos y nos quede claro? Los bienes fungibles son aquellos que pueden restituirse por otros bienes de la misma especie, calidad y cantidad, compañeros. ¿Sí? Un bien fungible es aquel que yo puedo devolver, que yo puedo regresar, que yo puedo restituir por otros tantos de la misma especie, calidad y cantidad. Porque es obvio que los que tú me acabas de prestar los voy a ocupar. Si tú me acabas de prestar un dinero, lo voy a invertir. Ese dinero, por tanto, lo voy a dar en la compra de maquinaria, en la compra de materias primas, en la compra de insumos, en el pago a mis trabajadores.
Pero con motivo de este tipo de operaciones voy a ganar o a multiplicar ese dinero. Y cuando yo lo tenga así, te lo voy a devolver. Y eso es justamente el préstamo. Y esos son los bienes fungibles. Son todos aquellos bienes, aquellos objetos que pueden restituirse por otros bienes de la misma especie, de la misma calidad y de la misma cantidad. Yo, campesino o agricultor, te pedí que me dieras tantas toneladas de maíz, tantas de frijol, de arroz, de trigo o de alfalfa, según lo que yo cosecho, lo que yo siembro. Eso de que esas semillas que tú me has dado, pues simplemente las voy a utilizar para la siembra, para que me den más granos, pero esos granos van a permitirme que yo ahora te regrese lo que tú me hayas prestado de la misma especie, calidad y cantidad. No los mismos que tú me diste, pero sí otros que son de la misma especie, calidad y cantidad. Eso viene siendo los bienes fungibles. Los que pueden restituirse por otros bienes de la misma especie, calidad y cantidad. Ahora pasemos a los contratos traslativos de uso converso. Fíjate bien, los primeros fueron traslativos de dominio, donde yo estoy transmitiendo la propiedad. De dominio, te transmito la propiedad. Cambio, en los traslativos de uso son aquellos en los que no se transmite la propiedad. Yo sigo siendo el propietario, sigo siendo el dueño, sigo siendo pues el propietario de esa casa, de ese terreno, de eso o de ese coche, es que haya arrendamiento de coches, de ese coche. Sino que únicamente lo que te transmito es que lo uses, que lo goces y que lo disfrutes. Cuando yo hago un contrato de arrendamiento, yo estoy transmitiendo pues el uso de la casa, el uso del departamento. Hagas con él lo que debe ser, vivas, habites con tu familia, dispongas de eso, de ese lugar para pues, hacer tu descanso, tu forma de dormir, tus actividades, etcétera. Tú, tu esposa, tus hijos. Pero la casa sigue siendo mía. La casa me sigue perteneciendo a mí. Yo no te estoy transmitiendo el uso, más no estoy transmitiendo la propiedad. Ve por qué entonces los primeros se llaman traslativos de dominio y ve ahora por qué estos segundos se llaman traslativos de uso. Porque yo sigo conservando la propiedad. Los arrendamientos de coches también pasa lo mismo. Yo siempre, por razones de que salgo de viaje, voy a una ciudad y para poder mover necesito un coche, se va a estar alquilando un coche o te está contratando un taxi, estarle pagando, pues mejor voy a una arrendadora donde se dedican a este servicio, les pido inclusive un coche, una camioneta según mis necesidades o según las circunstancias, y en consecuencia me dan ese coche en arrendamiento. No me están dando la verdad, me están dando nada más el uso, el goce del coche. ¿Cuáles son los contratos relativos de uso? Son aquellos en los que no se transmite la propiedad, sino únicamente el uso, el goce o disfrute del bien que yo te estoy transmitiendo. Pero la propiedad del bien sigue siendo mía. El dueño propietario de ese bien sigo siendo yo. Lo único que estoy transmitiendo es su uso, su goce y su disfrute. Ahora que ya hicimos contrato de arrendamiento y vas a vivir en mi departamento, pues adelante, ¿no? Nada más observa las normas, las reglas normales para evitar algún deterioro o daño al inmueble. Pero ahí en fuera, dispón de la casa, lo que tú quieras, no hay ningún problema, porque te estoy transmitiendo nada más el uso y no la propiedad. El ejemplo típico de este contrato, el clásico, el que más se utiliza, pues es obviamente el contrato de arrendamiento, en donde hemos dicho, tú y yo hablamos del propietario, del casero y del inquilino. Ahora debemos de entender que una parte se llama el arrendador y otra se llama el arrendatario. Un arrendamiento es un contrato a virtud del cual una persona llamada arrendador, casero o propietario transmite el uso de un bien a otra persona llamada arrendatario o inquilino, quien por ello se obliga a pagar una renta o mensualidad. Voy a disponer de tu casa que no es mía. Voy a disponer de tu departamento que tampoco es mío. Pero que a través del contrato de arrendamiento me has transmitido su uso para que lo habite, para que en él realice mi actividad diaria, mi vida diaria con mi esposa, con mis hijos. Pero tú sigues manteniendo la propiedad. Tú sigues siendo el dueño. Ahora, a cambio
de que voy a disponer de tu casa, de que tú me estás transmitiendo el uso, el goce y disfrute, yo te voy a pagar pues un costo, te voy a dar lo que viene siendo la famosa renta o lo que viene siendo la mensualidad. A cambio de que yo disponga de un objeto ajeno, yo te voy a pagar, perdón, lo que viene siendo mensualmente una renta según lo hayamos pactado en el contrato. Desde 1,000 pesos, 3,000, 5,000, 10,000, todo depende del tipo de inmueble que estamos rentando. Pero en este caso es muy aconsejable que tenga por tanto presente lo que viene siendo el arrendamiento como un contrato del cual solamente transmito el uso, el goce y el disfrute y no transmito lo que viene siendo la propiedad. Y para yo disponer de ese bien que no es mío, pues me obligo a pagar una renta donde acordaremos el dueño y yo a cuánto asciende a la renta, si 1,000, 1,500, 2,000, etc. Claro, depende de la zona del lugar en donde rentes, donde vas a rentar, porque va a variar constantemente los precios. No es lo mismo rentar un departamento o un departamento de las oficinas para hacer un consultorio, oficinas propiamente dicho, en el rumbo de Santa Fe, en el rumbo de Lomas de Camachalco, donde las zonas pues son zonas de alta plusvalía, a rentar un departamento pues en una colonia popular. Es obvio que la renta en Santa Fe o en estas zonas va a ser más caro que lo que viene siendo el arrendamiento en una colonia o zona popular, que va a ser mucho más económico, mucho más barato. Entonces, ese es el contrato de arrendamiento. Contrato a virtud del cual una persona llamada arrendador, casero o propietario transmite el uso de un bien a otra persona llamada arrendatario o inquilino, quien por ello se obliga a pagar una renta o lo que viene siendo una mensualidad. ¿Sí? Pero junto con el contrato de arrendamiento, tenemos otro contrato que es ni más ni menos que el contrato de comodato. Posiblemente la mayoría, no digo que todos, difícilmente lo conocen, difícilmente lo han visto, porque es un contrato también muy especial que muchas veces tenemos que celebrar y a veces tienen que celebrar y tienen que manejar ese tipo de contratos, ¿sí? ¿Cuál es el contrato de comodato? Es un contrato a virtud del cual una persona llamada comodante, otorga bienes no fungibles. Fíjate, ahora hablamos de bienes no fungibles. Hace rato hablamos de los bienes fungibles. Ahora son los bienes no fungibles. Contrato a virtud del cual una persona llamada comodante otorga bienes no fungibles a otra persona llamada comodatario, quien se obliga a devolverlos, a mantenerlos, a conservarlos, a devolverlos y en caso necesario, pues a cobrar un interés por el uso de lo que viene siendo estos bienes no fungibles. ¿Sí? ¿Qué es el comodato? Entre dos, el comodante y el comodatario. El comodante es el que otorga los bienes, el comodatario es el que los recibe. Pero hablamos de bienes no fungibles. Recuerda que en el mutuo o préstamo hablamos de bienes fungibles, es decir, aquellos bienes que podemos restituir por otros de la misma especie, calidad y cantidad. El ejemplo típico, el dinero, el ejemplo típico, las semillas, las verduras, las semillas. En un momento determinado, yo puedo pedir en préstamo y luego las regreso, obviamente ya no con las mismas semillas, el mismo dinero, pero sí de la misma especie, calidad y cantidad. Pero aquí en el comodato hablamos de bienes no fungibles. ¿Y cuáles son justamente los bienes fungibles? Los bienes no fungibles son aquellos que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad o cantidad, porque simplemente no los hay. Son bienes únicos, son bienes que no existen en otro lugar, como son las antigüedades, las reliquias y las obras de arte. Sabemos que las antigüedades, las reliquias y las obras de arte son únicas, que difícilmente, al menos en reliquias o en antigüedades, podemos encontrar quizás 2, 3 o 5, pero difícilmente encontraremos unas 100 o 500.
Entonces, como son bienes únicos, que difícilmente podemos sustituirlos, que además sí podemos hacer copias, digo, hay copias de la Mona Lisa, hay copias de varias obras, pero obviamente artísticamente no es lo mismo una copia que la pintura original, que tiene mucho mayor valor, mucho mayor trascendencia que la copia, por muy buena copia o por muy dado que se haya realizado en ese sentido. Los bienes no fungibles son aquellos que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad o cantidad, porque son bienes únicos, como son las antigüedades, las reliquias o también lo que son las obras de arte y comercio. Usted y yo hemos oído constantemente de que México va a tener una exposición del arte egipcio, que van a traer algunas tumbas de faraones, algunas joyas de faraones, o que México va a llevar a Francia, a Europa, una exposición de culturas prehispánicas, donde va a llevar pues esculturas y todo lo que fueron los olmecas, los toltecas con piezas originales. En este caso, como puedes ver, es aquí donde observamos el contrato de comodato. Puede ser que a lo mejor usted tenga un espacio, un departamento, una casa grande, donde se pueda hacer una exposición de pinturas de obra de arte. Entonces, como puede ver, en este caso, usted puede ir al artista, sabes que tengo una exposición de obras de arte, de escultura, pintura, etcétera, y quiero que tus obras aparezcan en esa exposición. Para yo tener la garantía de que mis bienes que te estoy dando, originales, únicos, auténticos, reliquias, se me sean devueltos, y no me los des, como decimos coloquialmente, gato por liebre, entonces vamos un contrato de lo que viene siendo el famoso comodato, donde yo te doy a ti bienes no fungibles para que hagas una exposición, hagas una presentación de esas obras únicas, de esas obras excepcionales, y en consecuencia las cuides, las mantengas, me las regreses. Ese sería un famoso contrato de comodato. Y los bienes no fungibles son aquellos que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad o cantidad, porque son bienes únicos, porque además tenemos, por ejemplo, lo que son las antigüedades, las reliquias o lo que es las obras de arte. Pongamos el ejemplo típico de la Mona Lisa o lo que viene siendo la Gioconda. Sabemos que la Mona Lisa o la Gioconda pues, puede haber muchas copias, incluso quizás hasta iguales que la obra original de Leonardo da Vinci. Pero sabemos que esa pintura, por ser un bien único, por ser una obra de arte, pues simplemente requiere especiales cuidados. Los países constantemente realizan intercambios culturales. Yo, México, te mando a un país europeo piezas arqueológicas de los mayas, de los teotihuacanos, de los aztecas, para que la gente de Europa conozca la historia de México. Yo, Francia, a lo mejor le mando a México algunas reliquias, algunas antigüedades del imperio de Napoleón, hasta su uniforme de Napoleón, su espada de Napoleón. Le mando para su exposición a México pues, algunas cosas vinculadas con la Revolución Francesa, la bandera que en aquel tiempo se desplegó por parte de la gente que quería acabar con la monarquía. Entonces le damos ahí un contrato de comodato. Préstame, tramíteme el uso de tus bienes no fungibles para una exposición, para una reseña, después te la regreso. Entonces, acuérdate, los bienes no fungibles son aquellos que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Porque son bienes únicos. Porque son bienes como son las antigüedades, las reliquias o las obras de. Pasemos ahora a los contratos de garantía. Sabemos, como lo dijimos en clase anterior, que muchas veces nosotros pedimos dinero, préstamo a los bancos, no se diga. Los bancos sí nos van a prestar el dinero, pero nos van a pedir a cambio una garantía. Muy bien, yo te presto lo que quieras, pero ¿qué me das de garantía? Si damos un bien inmueble, lo vimos en clase anterior, pues hacemos una hipoteca. Si yo te doy bienes muebles, joyas, relojes, obras de arte, por decir algo, como garantía, o te doy bienes muebles, te hacemos una prenda. Esos son los contratos de garantía. Son los que se otorgan para asegurar el cumplimiento de una obligación o el pago de una
prestación. Cuando prestamos dinero, no se olvide pedir una garantía. Bueno, previendo que en otro determinado no me puedas pagar, se depende de un asunto especial, quiero algo de garantía. Si no me pagas tú, te embargo tus bienes, esos bienes los remato, los vendo y ahí recupero mi dinero, mis intereses y no hay ningún tipo de problema. Contratos de garantía son los que se otorgan para asegurar el cumplimiento de una obligación o el pago de una prestación. Para asegurar el cumplimiento de una obligación o el pago de lo que viene siendo una prestación. Y son 3 contratos de garantía: la fianza, la prenda y la hipoteca. El contrato de fianza es un contrato a virtud del cual una persona llamada fiador o afianzadora se compromete a pagar o cumplir con una obligación en caso de que el obligado o deudor principal no lo haga. Como tú bien sabes, en el contrato de arrendamiento constantemente nos piden un fiador. Ahí viene fiador de fianza. Para que no entretenado el casero, el arrendador, diga, bueno, si no me pagas tu inquilino, que luego es típico que un inquilino 2, 3, 4, 5, 6 meses de renta, si no me pagas la renta mensual, entonces yo lo voy a ir sobre tu fiador, porque tu fiador es la persona que se comprometió a pagarme la renta en caso de que tú no lo hagas. Y como no lo has hecho, pues entonces yo te pido a ti que me pagues, por tanto, la renta. La fianza es un contrato a virtud del cual una persona llamada fiador o afianzadora se compromete a pagar o cumplir con una obligación en caso de que el obligado deudor principal no lo haga. ¿Sí? El arrendamiento, tú bien lo sabes, ya lo vimos en clase anterior. Cerramos el contrato, pero muchas veces el casero dice, pero quiero 3 meses por adelantar, para que en caso de que tratases en algún mes, pues por ahí pueda él disponer o tener ahí un fondo de reserva, previendo que mi inquilino me salga moroso, y que no paga a tiempo, está con algunos problemas y que no puede pagar. Y tenemos lo que viene siendo la fianza, tenemos la prenda y tenemos la hipoteca. ¿Cuál hipoteca? Es un contrato a virtud del cual el deudor entrega bienes inmuebles. Es decir, entrego terrenos, fincas, casas, departamentos, sus escrituras, para realizar el pago de un préstamo, crédito o financiamiento. Entonces, esa es una hipoteca. Cuando yo de forma anexa al préstamo, celebro un contrato de hipoteca para que de esta manera la persona pueda estar consciente de que en caso de que yo no pague, le voy a dejar en hipoteca mi terreno, mi casa, mi departamento, para que en caso de que de plano no se pague, entonces yo pueda disponer de esos bienes, los embargue, los pueda vender y por tanto obtener mi dinero y lo que son mis intereses. El contrato de prenda es a virtud del cual el deudor entrega bienes muebles, es decir, autos, aparatos electrodomésticos, computadoras, joyas, etc., para garantizar el pago de un préstamo, crédito o financiamiento. Resulta que la persona necesita el dinero, pero no tiene con qué responder más que solamente con lo que vienen siendo algunos aparatos, algunas joyas, algún auto o autos. Entonces, en este caso, no celebramos hipoteca, celebramos prenda. ¿Por qué? Porque estamos dando como garantía bienes muebles. Cuando damos como garantía bienes inmuebles, entonces ahí sí hablamos de lo que es una hipoteca. Pero en este caso estamos hablando de bienes muebles. Así que es el contrato de prenda. Tenemos por último a los contratos de servicios. Los servicios son aquellos en donde se da una atención personal o personalizada a las personas. Por ejemplo, tenemos en el transporte público, tenemos en los hospitales, en los restaurantes. Son contratos de servicios. Más que el hospital venderme la medicina, venderme lo que viene siendo los medicamentos, más bien la atención personal que me están dando. Lleva la enfermera, va el doctor, me checan mis signos vitales, hacen un reporte, me llevan la comida y ya yo o un familiar me la da para que yo vaya comiendo. Entonces, más que venderme la comida, más que venderme
el bien, lo que me están dando es darme un servicio. Ejemplo, el de un restaurante. Más que comprar la comida, más que comprar un postre, comprar refrescos, lo que más bien me están ofreciendo es la atención personalizada. Perdón, joven, ¿me puede traer una cuchara? Oiga, ¿me puede traer otra vez la carta? Oiga, ¿me puede traer más agua? Quiero otro refresco. Oiga, ¿me puede también traer una cuchara? Se me acaba de caer la que tenía yo aquí. Oiga, ¿me podría traer la lista o el menú de postres para ver qué es lo que quieren aquí mi esposa y mis hijos? Como puedes ver, más que venderme la comida o venderme el postre, lo que me están dando es la atención personalizada. Llevarme el cubierto, la cuchara, la carta, el menú, medirme la temperatura, checar mis signos vitales. Más que venderme el suero, el medicamento, es la atención personalizada que se hace sobre otra persona. Y aquí tenemos el contrato de mandato. El contrato de mandato es el contrato de virtud del cual una persona llamada mandante le ordena a otra llamada mandatario realizar en su nombre y representación ciertos actos, trámites, operaciones o negocios. Muchas veces la persona es una persona muy ocupada que tiene que estar en varios lugares al mismo tiempo o con un tiempo diferente, pero difícil de trasladarme de un lugar hacia otro lugar. Entonces yo no puedo ir a firmar al banco una escritura, yo no puedo ir ante Hacienda a solicitar mención de impuestos, yo no puedo ir ante un notario a que formalice una operación, una compraventa de un inmueble, porque en primer caso tengo que estar a la 1 en Tlalnepantla, para más o menos que conocen. A las 2 tengo que estar en lo que viene siendo Coyoacán o San Cosme o ¿cómo se llama? Sí, en Coyoacán o San Ángel de la Ciudad de México. Entonces, de Tlalnepantla a Coyoacán va a ser difícil que llegue en menos de una hora, porque a la 1 apenas voy a hacer el otro trámite. ¿Qué es lo que hago? Nombro a una persona de mis confianzas para que ella me represente a través de una carta poder, a través de un poder notarial, y con ello la persona acreditada su personalidad pueda realizar trámites en mi nombre, en mi representación, o pueda realizar ciertos tipos de actos. El contrato de depósito es un contrato de virtud del cual una persona llamada depositante otorga bienes a otra persona llamada depositario para su guarda, custodia, conservación y devolución de los mismos. Yo soy una empresa que tiene muchos productos, ya lo vimos en clase anterior, materias primas, pero no tengo el lugar para cuidarlas. El sol, el calor, las lluvias pueden dañarlas, porque están a la intemperie. Entonces es tanta la mercancía que se puede echar a perder que decido contratar un almacén de depósito, una bodega, para que tiene espacios grandes, amplios, pueda tener mis mercancías sin que se deterioren, sin que la lluvia o calor haga algún daño. Entonces ese es un depósito. Cuando yo depositante le entrego al depositario bienes para que los guarde, los cuide, los conserva y me los devuelva al momento en que yo se los esté pidiendo. Sería un depósito. Contrato de prestación de servicios o prestación de servicios profesionales es el contrato a virtud del cual una persona llamada contratante solicita los servicios de un profesionista. Puede ser un abogado, un arquitecto, un contador o de algún oficio. En este caso, un plomero, un albañil, un carpintero, un mecánico, para realizar un trabajo conforme a sus habilidades y de acuerdo a lo pactado. Como puedes ver, aquí tenemos un contrato de servicios o prestación de servicios profesionales. En este caso, yo requiero pues de un arquitecto que me haga un plano de la casa, un plano o un proyecto de un edificio que quiero construir o de un centro comercial. Entonces estoy contratando al profesionista no como mi empleado, no como mi trabajador, sino que un profesionista en base a sus conocimientos me puede hacer ese plano, me puede hacer ese trabajo que estoy solicitando, llámese albañilería, carpintería. Cuando es así, entonces estoy cerrando un contrato de prestación de servicios. Si es para el caso de algún oficio, pero si es para el caso de un profesionista, doctor, ingeniero, arquitecto, psicólogo, etc., entonces hablamos de un contrato de prestación de servicios profesionales.
y de esta manera, por tanto, se pueda tener el conocimiento vasto que son los contratos. Pues con esto, compañeros, terminaríamos nuestro curso de conceptos jurídicos fundamentales, esperando a que el destino nos vuelva a apuntar en los semestres que están por venir en alguna otra materia, porque terminamos el día de hoy justamente esta materia para que sigas adelante en tus estudios de administración, vayamos para el tercer cuatrimestre o el segundo, y en consecuencia podamos llevar a cabo lo que viene siendo tu preparación profesional. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom, nos vemos dentro de 8 días según se haya establecido, sin olvidar y recordarte que dentro de 8 días tenemos nuestro examen, compañeros. Después de nuestro examen vienen las exposiciones. Ahí ya que vamos ahorita en el Zoom a hablar sobre cuál es el tema que vas a exponer, para que de una vez nos pongamos de acuerdo. Nos vemos entonces dentro de unos segundos en Zoom, compañeros.